Muchas bendiciones a todos los amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Le damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo en el que podemos reunirnos para glorificar su nombre. Como siempre es nuestro deseo, nuestra oración, que el Dios bueno esté bendiciendo sus vidas, que le esté dando abundancia de gracia, que le esté dando multiplicación, que le esté dando largura de días, que le esté dando fuerzas en su espíritu, que esté renovando su vida espiritual y que le esté dando el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor será un tiempo muy bendecido. Así lo creemos y lo confesamos. Gloria a nuestro Rey. Bueno, amados hermanos, en el día de hoy tenemos una enseñanza que lleva por título Aseret Adibrot. Aseret Adibrot. Y para ir aclarando estos términos que son más familiares de lo que usted piensa, vamos a tener una lectura. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, del verso 1 al verso 3, en la versión de la Reina Valera de 1960. Bienvenidos todos los hermanos, dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y una vez más bendecimos el nombre del Señor y le expresamos nuestra gratitud por su palabra. Aseret Adibrot, y las 10 palabras, las 10 declaraciones, las 10 locuciones, o más conocidos como los 10 mandamientos. Aunque en realidad, hermanos, es más correcto hablar de las 10 locuciones o las 10 declaraciones, porque aunque son 10 frases, cuando se analiza a profundidad hay mucho más de 10 mandamientos. Entonces la expresión 10 mandamientos se ha popularizado y en el día de hoy vamos a seguir usándola porque ya es de uso común, pero no es lo más correcto, porque dentro de lo que conocemos como 10 mandamientos hay más de 10. Entonces vamos a usar la frase 10 mandamientos, pero teniendo en mente esa claridad, que son más de 10 mandamientos los que se encuentran allí en el capítulo 20 de Éxodo, cuyo principio acabamos de leer. Leímos del verso 1 al verso 3. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hablar a manera de introducción? Estos 10 locuciones o estos 10 mandamientos son representativos, hermanos, de todos los mandamientos que están en la Escritura. Recuerde que en las Escrituras el número 10 siempre está relacionado con la idea de totalidad, de algo que representa la totalidad. Por ejemplo, el diezmo es la 10ª parte del todo que el Dios nos ha permitido agrandar o crecer, como dice el texto hebreo. En una comunidad debería haber 10 varones o un minyan que representan el total de la comunidad delante del Dios bueno. 10 vírgenes en los evangelios representan la totalidad de los creyentes en el Mesías. Y 10 días de tribulación representan la totalidad de los juicios de Dios sobre aquellos que han menospreciado su palabra y su reino. Por lo tanto, las 10 locuciones representan la totalidad de los mandamientos de Dios. Ahora, estas 10 locuciones o 10 mandamientos, como usted pudo notar, están en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo. Ahora, hay que tener en cuenta que el orden y edición de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como los libros de Moisés, o conocidos también como el Pentateuco, tal y como tenemos hoy ese orden, nos ha venido por el arreglo del mismo Moisés y de Esdras, que según la propia Escritura es el gran compilador de Moisés. Esdras, como usted recordará,
es uno de los libros que se encuentra en la sección de los profetas menores, pero Esdras, por así decirlo, fue como personaje, es uno de los líderes del exilio babilónico, bajo cuyo liderazgo se restablecieron las enseñanzas de la Escritura, de la palabra de Dios en presencia de los hijos de Israel luego de la cautividad babilónica. Fue Esdras quien le dio el orden final a estos 5 primeros libros. Pero los Aseret Adibrot, hermanos, no fueron compilados por Esdras. Ya estaban así desde el principio. Es decir, los Aseret Adibrot fueron realizados directamente por el Dios eterno. Es un acto, por así decirlo, directo del Eterno de revelación. Consecuentemente con eso, nosotros no podemos reordenarlos. Y por supuesto, claro que sí, tenemos prohibido agregar o quitar a cualquier parte de la palabra del Señor. La revelación de Dios debe preservarse en su totalidad y debe respetarse en su totalidad. Pero en el caso de los 10 mandamientos, hermanos, no pueden ser reordenados, por noble que sea el propósito con el que se quiera hacer esa reordenación. No podemos colocar el 10º mandamiento como si fuera el 4º. Pastor, ¿pero por qué, hermanos? Porque aquí no fue Moisés, aquí no fue Josué, aquí no fue Esdras, aquí no fue ningún otro profeta que bajo la inspiración divina profirió la palabra del Señor. Aquí fue la propia voz del Eterno, aleluya, sin intermediarios, la que nos dio estas 10 locuciones o los Aseret Adibrot. Por lo tanto, tenemos que seguir estrictamente al pie de la letra el orden divino en que nos fue dada esta revelación, sin alterar ni una coma ni una tilde, como dijo nuestro amado Mesías. Entonces, para estudiar los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, las 10 locuciones, debemos tener en cuenta diferentes puntos que son importantes. Y vamos a mirar el primer punto. Punto número 1, su autoridad. Punto número 1, su autoridad. Vamos a hablar inicialmente de la autoridad que reposa sobre los Aseret Adibrot. Y para ello vamos a regresar a Éxodo capítulo 20, verso 1, en la versión de la Reina Valera de 1960. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Cuando hablamos de autoridad, hay algo bien importante que tenemos que aclarar. Es decir, la autoridad por la cual nos fueron dados los Aseret Adibrot viene directamente del Dios eterno, de Jehová, quien se presenta o revela su nombre Elohim. Ese es el nombre que él utiliza cuando entrega estos mandamientos. Y fíjese, hermano, y espero que esté atento porque esto es importante. Es decir, cuando uno lee los libros de Moisés y de los profetas, el nombre por medio del cual es dada la revelación es un indicativo del tipo de revelación que estamos recibiendo. En Éxodo 21, que creo que usted puede ver a mis espaldas, nos dice que la autoridad por medio de la cual nos fueron dados los Aseret Adibrot está relacionada con el nombre Elohim. Dios no los entregó, hermanos, con su nombre propio, con el nombre que él dijo que deberíamos llamarlo, es decir, Jehová, o Yahweh, o Yuhet-Bahei, las 4 letras sagradas. Él las entregó representándose a sí mismo bajo el nombre de Elohim. Ahora, Elohim es un nombre traducido la mayoría de las veces como Dios, simplemente como Dios, pero que no tiene nada que ver con la naturaleza del Dios eterno, sino con su oficio como juez supremo. Espero que usted esté viendo allí en pantalla esa claridad. Dios normalmente proviene de la palabra Elohim y se refiere a su oficio como juez supremo. Ahora, esto es súper importante, hermano, y espero que usted se fije en esto porque esto ha sido motivo de mucha confusión en muchas personas. Ok, todo el que ejerza autoridad delegada
por el Dios eterno, por Jehová, por Yahweh, por el tetragramatón, por el nombre sagrado, es visto en las Escrituras como un Elohim. Repito, todo el que ejerza autoridad delegada por el Dios eterno, por Jehová, por el tetragramatón, por el nombre sagrado, en las Escrituras es visto como un Elohim. Le hago el énfasis porque esto es bien importante para que no tenga confusiones en su vida de fe. Es decir, tanto Moisés como los sacerdotes, como los ángeles, como los jueces del pueblo de Dios, todos ellos reciben eventualmente el nombre de Elohim, o sea, Dios. A veces se le llama Dios, pero eso no tiene nada que ver con que la naturaleza de ellos sea similar a la naturaleza de Dios o con que ellos sean divinos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque esto se ha prestado para mucha confusión y a veces hasta para idolatría. Es decir, a ellos se les llama Elohim o se les llama Dios, ya sea singular o en plural, dependiendo del contexto. Ahora vamos a verificar esto porque esto es bien importante. Vamos a la Escritura una vez más. Vamos a leer Salmos capítulo 82 del verso 1 al verso 8 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ok, hermano, voy a regresar al inicio del Salmo para ir desglosando esto. Fíjese que comienza diciendo, Dios está en la reunión de los dioses. Esto se refiere a que el Dios eterno, como Elohim, está juzgando a los que Él puso como jueces. Y está en medio de ellos profiriendo juicio. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Fíjese que el contexto es Dios como juez supremo, poniendo en cintura a aquellos que Él les dio autoridad para juzgar en su nombre. El verso 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Es decir, ustedes son jueces, delegados, tienen autoridad mía. Y ustedes son hijos del Altísimo. Tienen poder para ejercer mi autoridad. Pero ustedes como hombres, pues son hombres, caerán. Que nadie se confunda que porque llevan el título de Elohim, que se traduce como Dios, y lastimosamente en español no hay como otra palabra, hay que traducirlo como Dios, que nadie piense que se está hablando de un ser divino. Hay que tener cuidado con eso y saber distinguir. Y el verso 8, una vez más aparece Dios como juez supremo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Y de hecho, pues para hacer mayor claridad, vamos a ver cómo traduce la Biblia textual, la cuarta edición, el primer versículo de este salmo, que esta Biblia, gloria a Dios por ella, trae mucha claridad. Mire la comparación entre la Reina Valera del 60 y la Biblia textual en la cuarta edición. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. Elohim se levanta en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Exacto, la Reina Valera dice Dios está en la reunión de los dioses. La Biblia textual dice Elohim se levanta en la reunión de los dioses, pero esos dioses en plural allí con minúscula no se refiere a seres divinos sino a jueces, a quienes Dios le dio autoridad para juzgar, pero lastimosamente no cumplieron. Ahora, estas palabras no son un atrevimiento del salmista, ni mucho menos. De hecho, el Señor Jesús las confirma. Yo quiero que usted sepa que esto también forma parte de la doctrina que nos fue dejada a través del Señor Jesús. Vamos, por ejemplo, a Juan 10, del verso 34 al verso 35, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Jesús respondió,
En sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Ok, el Señor Jesús está diciendo, mire, lo que dice el Salmo es cierto. Dios llamó dioses a aquellos a quienes les dio su palabra para ejercer juicio y justicia y traer claridad. Y en ese sentido ellos también son Elohim. Está claro que el título de Elohim es dado también a aquellos que son jueces, representantes de Dios, sacerdotes, algunos profetas también, todo el que tiene capacidad de ejecutar juicio a nombre del Dios eterno o que es enviado por Dios para establecer juicio es un Elohim. Ese es el caso de Moisés, quien era profeta y en ese sentido le es llamado Elohim. Vamos a leer Éxodo 7, verso 1 en la versión de la Reina Valera de 1960. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ok, mire eso es grande. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero que nadie se confunda con la palabra Dios allí. Ahora quiero aclarar, en hebreo no existen mayúsculas ni minúsculas. La palabra Elohim es Elohim. En español, pues para ayudar al lector a que sepa que no se está refiriendo al Dios eterno, al Dios altísimo, lo ponen con minúsculas. Ok, pero lo que Dios está diciendo es: yo te he constituido por Elohim, pero en español no hay otra palabra para decir Elohim, sino Dios. Por eso la Biblia textual prefiere en muchos casos no traducir el término Elohim, sino dejarlo con el original, porque lo cierto es que la traducción puede traer más confusión que claridad, traduciendo la palabra Elohim muchas veces por Dios cuando no es el caso del Dios altísimo. Entonces tenga cuidado, que no siempre que aparece la palabra Dios en la Biblia se está refiriendo al Dios eterno o a alguien que tenga naturaleza divina. La palabra en la Biblia textual, vamos a leerlo, Éxodo 7:1 en la Biblia textual lo aclara. Entonces dijo Yahweh a Moisés: he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Otras versiones dicen: te he puesto en forma de Dios, te he puesto semejante a Dios, o te he puesto como Dios. Y lo que eso significa simplemente, hermano, es que Moisés recibe la autoridad como si fuera el Dios mismo para ejercer juicio. En pocas palabras, y resumiendo esta parte, uno que recibe el título de Elohim, juez, autoridad legal, tiene el poder de representar a Dios en el ejercicio de esa autoridad que le ha sido delegada. Ok, vamos a aclarar el término Elohim. Elohim es una palabra plural. El singular sería El o Eloa, que significa Dios. Usted lo nota mucho en los nombres de los profetas: Ezequiel, Daniel, o justicia de Dios, Dios en singular. Ahora, la palabra Elohim es el plural, porque esa terminación Him es plural en hebreo. Si usted tiene la palabra, por ejemplo, Malak, ángel, entonces Malachim, ángeles. Si usted tiene la palabra profeta, Neví, entonces Nebihim, profetas. Si tiene la palabra Cohen, sacerdote, tienes Kohanim, entonces sacerdotes. Y es el plural, entonces El o Eloa singular, Dios. Elohim, lo normal es que sea el plural y signifique dioses, pero con Elohim sucede una particularidad, que puede usarse como singular dependiendo del contexto de la oración. Pero ¿y cómo sabemos? ¿Acaso es eso algo arbitrario? No, hermano. Cuando el texto hebreo quiere que usted sepa que Elohim está en singular,
la oración toda viene dada en singular, aunque el nombre esté en plural, y por eso sabemos que se refiere a Elohim, para expresar como la completud de Dios, Dios como juez supremo de todo, aquel que está bajo el gobierno de todo. Aleluya. Entonces vamos a explicar esto de una manera un poco más profunda. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, observe que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El texto hebreo dice: en el principio creó Elohim. Entonces, aunque Elohim es plural, el verbo está en singular. El texto hebreo no dice: en el principio crearon, en cuyo caso tendría que traducirse Elohim como dioses, sino que el mismo contexto de la oración te indica que el nombre Elohim se está utilizando en singular. Eso no es arbitrario, hermano. Eso no es que el que traduce arbitrariamente, sino que la misma oración le dice: Elohim aquí se refiere al único Dios verdadero. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo pasó en el verso 1 de Éxodo 20 que leímos, como comienza el relato de los 10 mandamientos. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces fíjese que aunque aparece la palabra Elohim, cuya autoridad viene a indicarnos la revelación que continúa, la autoridad de la revelación que tienen estos mandamientos, el verbo está en singular, y habló. Y lo mismo cuando Dios envía a Moisés, en Éxodo 7, capítulo 1, que leímos en la versión de la Reina Valera de 1960, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he, eso es singular, constituido Dios, Elohim, que es plural, pero obviamente está hablando del complemento indirecto. Yo te he, está en singular, constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No se podría pensar, que aunque se está usando Elohim en plural, esto significa que Dios delegó muchos Moiséses, o que habían muchos Moiséses allí. Mucho menos pensar que son divinos. Eso ya es una cosa aberrante y es blasfemar contra el Dios eterno. Pero sí espero que quede claro: la palabra Elohim se usa para representar al Dios eterno y para representar a aquellos que han recibido autoridad por el Dios eterno, y ahí va incluido Moisés. ¿Qué significa, hermano, que Dios le haya dicho a Moisés: mira que yo te he puesto por Elohim, te he puesto como Dios delante de Faraón? Lo que esto significa, hermano, es que Moisés está utilizando el nombre plural, pero para representar que en él está la plenitud de la autoridad de Dios como representante del Dios eterno ante Faraón. Cada vez que tú te encuentras en la Escritura, en la Biblia, la expresión El Eloa, Elohim, recuerda que estás frente a un hecho de justicia por el cual se hará juicio al favor del que obedece, o castigo en contra del que desobedece las instrucciones del Dios eterno. Ahora, cuando el Dios eterno envía a alguien como Elohim, significa que se le está dando la autoridad para ejercer el oficio divino que se le ha asignado, como si fuera el Dios eterno mismo quien lo estuviera haciendo. Solamente cuando esa persona se desvía de las instrucciones, de la posición, de la investidura, que le ha sido dada, nosotros los hijos de Dios tenemos el sagrado deber de obedecer primero la autoridad suprema, es decir, a Dios y a su palabra, que a la autoridad delegada. Por ejemplo, mire lo que dijo Pedro, y vamos a la palabra una vez más. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, hermanos, a estos jueces, estos príncipes de Israel, pedirle a ellos, a los apóstoles, que callaran el mensaje de salvación
Aquellos jueces, hermanos, estaban yendo en contra de la autoridad suprema. Y cuando un juez va en contra de la autoridad suprema, entonces nosotros, los hijos del Dios eterno, los hijos del Dios bueno, tenemos el sagrado deber de obedecer primero al gran juez del universo, aleluya, y después aquellos que son autoridad delegada, obedecer después el juicio de los hombres. En este caso, obviamente, un juicio equivocado. Pero déjeme decirle la contraparte. Cuando alguien es fiel a la misión y al mensaje que el Dios eterno le ha confiado, rechazar esa persona, hermano, delegada por Dios, es como rechazar al Dios eterno mismo que lo envió. Y esto es importante también saberlo, para nosotros no proceder en contra de Dios. Vamos a leer una vez más la Escritura. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 6, en la versión de la Reina Valera de 1960. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces fíjese, hermano, siendo que Juan es un hombre enviado de Dios, como dice el texto del Evangelio de Juan, rechazar a Juan implica rechazar, hermano, no solo el mensaje que Juan traía, sino significa rechazar al Eterno que lo envió, porque Juan representa al Dios eterno, quien le dio la misión. Y todo aquel que se opone a lo que le fue encomendado, al Dios eterno mismo resiste. Y de hecho, hermano, aquellos que rechazaron a Juan y cometieron ese error, el Señor Jesús los confrontó. Y ellos sabían perfectamente lo grave que había sido rechazar a Juan. Ellos entendían perfectamente que rechazar a Juan era rechazar a Dios. Y el Señor Jesús lo sacó a la luz. Vamos una vez más a la Escritura. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 21, del verso 23 al verso 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondiendo Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Se está discutiendo aquí el tema de la autoridad divinamente delegada. Estamos bajo el tema de la autoridad de la palabra de los Haseré Hadirot, pero todo esto es necesario aclararlo, porque los Haseré Hadirot, como dijimos, nos viene bajo el nombre de Elohim. Y la Escritura dice: un hombre enviado por Dios, un Elohim, hermano, sin duda alguna, con la autoridad del Dios eterno. Juan el Inmersor, Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, aleluya. Y hubieron quienes los rechazaron. Un asunto grave delante del Dios eterno, y más cuando quienes los rechazan son los líderes espirituales de una nación. Y el Señor Jesús les sacó esa carta cuando ellos estaban tratando de menospreciar la autoridad del Señor Jesús. Bueno, ¿tú con qué autoridad haces las cosas que haces en el templo? ¿Con qué autoridad ejerces dominio sobre ciertas cosas? Y él le dijo: bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos tuvieron que quedarse callados. Ellos dijeron: porque si decimos es del cielo, él va a decir: ¿por qué no le creyeron? Okay, porque aquel, hermano, que no cree resiste la soberanía, la autoridad del Dios eterno. Y estos hombres sabían perfectamente en qué se iban a meter si decían eso, y sabían que era una falta grave. Así es que, hermano, rechazar a alguien enviado por el Dios eterno es enviar al eterno mismo que lo constituyó. Rechazar ese mensaje, rechazar la voz del Dios bueno. Y entonces, hermanos, sabiendo ya lo que significa que el mensaje
los 10 mandamientos, los Haseres Hadibrot, nos fueron dados bajo la autoridad del nombre Elohim, podemos inferir que estos 10 mandamientos son de carácter legal y como consecuencia constituyen la base de la vida moral de los hijos de Dios. Porque esto de pronto usted ya lo sabe y esto ha sido así por años, pero estoy explicándole cómo se llegó a esa conclusión, que no fue arbitraria y que no es un asunto religioso, sino que es un asunto establecido por el mismo Dios. Obedecer o transgredir cualquiera de estos mandamientos implica exponerse al tribunal del cielo, ya sea para castigo del malhechor o para premio del obediente. Por ejemplo, y vamos una vez más a la Escritura. Vamos a leer en Éxodo 20, verso 7, en la Biblia de nuestro pueblo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Usted ve que el verso 7, que es la cuarta de las declaraciones o de las locuciones o de los mandamientos, Dios dijo que no dejará sin castigo al que tomare su nombre en vano o al que usare el nombre de Jehová para hacer un juramento que no tiene intención de cumplir, que esa sería otra alternativa textual para traducir este mandamiento. Y vamos a leer en Éxodo 20:12, en la Biblia de nuestro pueblo también. Ese es otro de los conocidos 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Aleluya. Y el apóstol Pablo, explicando este mandamiento que aparece en el verso 12, dijo, mira, obedécelo porque es el primero con promesa. Ok, entonces fíjense, por un lado se nos está diciendo que Dios no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. Y por otro lado, el mismo texto y el apóstol Pablo nos está aclarando que el honrar a padre y a madre es un mandamiento con promesa. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues una conclusión muy simple. Hay castigos y recompensas por obedecer estos mandamientos. Así pues, hermanos, los 10 mandamientos constituyen una declaración legal para los hijos de Dios que nos vienen dados por el uso del nombre Elohim, que siempre indica justicia o sistema de justicia. Y esto es importante conocerlo, hermano, porque hay mandamientos en la Escritura que uno recibe recompensas por obedecerlo, pero si uno no los obedece, no eres castigado, simplemente pierdes las recompensas que van implícitas en la obediencia a ese mandamiento. Pero ese no es el caso de los Haseres Hadibrot, de los 10 mandamientos. Aquí la inclusión del nombre legal Elohim implica que el obedecer estos mandamientos trae bendición, pero el desobedecerlo nos expone al juicio del cielo. Aleluya. De allí la importancia de obedecer y guardar estos mandamientos representativos de toda la palabra de Dios sin alterarlos y sin cambiarlos. Y todo aquel hermano que se atreva a alterar el orden de estos mandamientos o el significado o cambiar las implicaciones que tiene el mandamiento, hermano, tendrá que presentarse ante el tribunal de nuestro Mesías para dar cuenta de sus hechos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en presencia de instrucciones de tipo legal en la cual hay muchas bendiciones, aleluya, para el que obedece y corrección para el que no obedece. Y déjeme decirle, a mí me gusta mucho cómo lo dijeron los sabios. Lo dijeron de una manera bastante clara. O sea, cuando usted reciba estos mandamientos, recíbalos todos con el corazón. Y aunque hay mandamientos que podrían llamarse mayores y otros menores, ellos dijeron, sé diligente en obedecer un mandamiento que consideras tú que es menor, como si fuera uno mayor, porque a la final tú no sabes la recompensa que hay escondida detrás de cada uno de los mandamientos. Y nosotros, hermanos, no sabemos si por obedecer algo que está dentro de estos Haseres Hadibrot y que nosotros de pronto consideramos que no es tan importante, de pronto ahí, hermano, hay una bendición grande para nosotros que nos estamos perdiendo por menospreciar los mandamientos que consideramos a veces simples, sencillos o como que para el Dios eterno posiblemente no son de mucha importancia. No tengo mucho que
contarles, pero ya la mañana sin duda alguna avanzó. Voy a dejar el tema ahí en suspenso. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Espero que este mensaje haya sido de bendición y que la paz de Dios esté inundando sus corazones, como está escrito: mucha paz tienen los que aman tus mandamientos. Vamos a orar. Gracias te doy, mi Rey. En tus manos coloco tu pueblo, tu linaje bendito, tu descendencia, tu sacerdocio real. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno alce sobre ti su rostro. Que te mire con misericordia, que te mire con amor, con compasión. Que te llene de su paz. Paz sea sobre toda la casa de Dios, sobre todos los amados hermanos que se unen a esta transmisión en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya.